Bueno, vamos a comenzar con esta segunda mesa de la conferencia inaugural que está realizando el Instituto Societas. Pues les damos la más cordial bienvenida a la primera conferencia que organiza el Instituto Societas para formalizar también su inicio de actividades. Antes de comenzar, quiero recordarles que podrán escribir sus comentarios y preguntas únicamente por el chat, mismas que serán leídas una vez concluida la participación de los ponentes. A continuación, presentamos un resumen de cada una de las ponencias y de los investigadores que participarán en esta sala. De antemano agradecemos la participación tanto de los convocados como del público asistente y el equipo detrás de la organización. La primera ponencia de esta mesa será impartida por la doctora Camila Pereira Abagaro y se titula Reflexiones acerca de la relación entre trabajo y salud en el capitalismo contemporáneo, reconfiguración del mundo laboral e impacto en el proceso salud-enfermedad. La doctora Camila es postdoctorada en salud colectiva en un programa de posgraduación en salud colectiva de la Universidad Federal de Pernambuco. Es doctora en ciencias en salud colectiva y maestra en ciencias en salud de los trabajadores por la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Xochimilco. Actualmente es profesora en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, y en la UAM Xochimilco en México. Bueno, Camila, te cedo la palabra cuando tú decidas comenzar. Muchas gracias, Jairo. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para estar acá hoy. Un segundo. Ahora sí. Es que se escuchaba un eco. Bueno, entonces yo quisiera empezar mi participación en el evento agradeciendo al director de Societas, Peter Bull, por la invitación, la oportunidad de participar en esta conferencia inaugural desde Montevideo, Uruguay, y sobre todo por su capacidad de soñar con un mundo distinto, un sueño que fue compartido desde ya algunos años cuando nos conocimos en la Ciudad de México y que hoy se inaugura en este encuentro. También mencionar al equipo de trabajo, Jairo Pérez y Daniela Vargas, por su excelente organización, con muchísimo compromiso y dedicación. Y cuando Peter me hizo la invitación para participar en la conferencia, me quedé pensando cuál podría ser mi contribución, ¿no? Entonces, la propuesta fue compartir algunas reflexiones que vengo realizando desde hace algunos años ya, todavía en el doctorado, y más recientemente en lo que es la investigación postdoctoral que todavía está en curso, ¿no? Bueno, yo la estoy finalizando, pero aún no soy postdoctorada, sino que estoy haciendo la investigación. Pero ya tengo los resultados, he hecho entrevistas, que es lo que voy a presentar hoy, con choferes, conductores de Uber en la ciudad de Recife, en Brasil. De modo que la presentación busca aportar algunos elementos para el debate que se realiza acerca de esas transformaciones recientes en el mundo del trabajo y algunos de sus impactos en el proceso de salud y enfermedad de la clase trabajadora de manera general. Entonces, voy a compartir la pantalla. Un segundo. Ok, listo. Entonces, bueno, el título que está en digamos que en el cartel, es Reflexiones acerca de la relación entre trabajo y salud en el capitalismo contemporáneo, reconfiguración del mundo laboral e impacto en el proceso de salud y enfermedad. La investigación, como yo mencionaba, en el ámbito del Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, PNPD-CAPES, que eu desenvolvo no Programa de Pós-Grado em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, tem por título, subtítulo é Classe Trabajadora e Uberização, Histórias de Vida, Trabalho e Saúde. Bueno, básicamente el punto de partida para la investigación fue analizar los elementos de las historias de vida, trabajo y salud de las personas que laboran como conductores, choferes,
en la transnacional Uber, como les mencionaba, en la ciudad de Recife, en Pernambuco, Brasil, sea como medio de vida o como una forma de complementar sus ingresos. En ese sentido, yo voy a hacer un recorrido que tiene que ver con una introducción, una contextualización. Posteriormente voy a hablar de la cuestión metodológica, que fue a través con la metodología de historia oral, y traigo justamente los fragmentos de esos trabajadores, parte de sus entrevistas, que hablan acerca de esas transformaciones y también de cómo perciben cuestiones vinculadas a su proceso de salud e enfermedad. Y posteriormente, bueno, conclusiones y algunas perspectivas, pensando exactamente hacia dónde vamos, o en fin, que es la idea también del aporte de la investigación. Entonces, esa investigación, como yo mencionaba, se centra en temas relacionados a los cambios en el mundo del trabajo desde los años 70 del siglo pasado, que han colocado a la clase trabajadora en una situación de mucha precariedad y profunda inseguridad en razón justamente del proceso de reestructuración productiva por la crisis que se observa en la segunda mitad del siglo pasado. Ese proceso de flexibilización, tanto en el ámbito de la producción como en la cuestión de los derechos laborales y de otros ámbitos de la vida de la clase trabajadora, constituyendo justamente esa precarización laboral. Temas que han sido trabajados por muchos autores, no es nada nuevo, pero bueno, es nuestro, digamos así, son nuestros puntos de partida, ¿no? Y evidentemente hay que mencionar la crisis estructural del capital, que es donde todo eso se concreta. En el caso de la investigación, tratamos de centrarnos en el tema de la uberización, entendiendo que ese concepto es un proceso más amplio que trabajar como chofer, como conductor en Uber. ¿Qué es lo que pasa entonces? En esta actual etapa de crisis estructural, el capital ha respondido a través de intensos procesos de reestructuración que han sido implementados en escala global para asegurar su expansión y viabilidad. Sobre todo sabemos en esta etapa neoliberal en donde tenemos claramente la cuestión de la flexibilización. Y claro que hablamos de grandes tendencias, ¿no? Porque es distinto pensar esos procesos en países capitalistas centrales, en países capitalistas periféricos, como por ejemplo América Latina. Esa transición del paradigma de acumulación fordista, taylorista al toyotismo tiene ese momento flexible que sigue vigente, por supuesto, pero autores brasileños y autoras también que se han dedicado al estudio del tema, uno específicamente de ellos, que es Postman, señala lo que para él sería una nueva fase denominada uberización. Para él, por ejemplo, esa forma de subcontratación puede ser abordada a partir de ese concepto para explicar una modalidad, una nueva modalidad de desorganización del trabajo en un escenario de profundo desempleo, desempleo masivo, estructural y la difusión del discurso de bueno, nosotros decimos en portugués empreendedorismo, pero yo estuve buscando y en español encontré emprendimiento. En fin, la idea es de que ahora todos deben de emprender, deben de valerse por sí mismos y que hay que buscar sus fuentes de trabajo y sus formas de manutención en la vida. Lo que ha generado para los trabajadores la sumisión a contratos de trabajo precarios, largas jornadas laborales. Ese es un tema muy importante cuando pensamos del trabajo uberizado y la falta de garantías laborales, justamente en los moldes en que se popularizó la plataforma de Uber en todo el mundo y también en Brasil. ¿Cuáles son las características centrales entonces? La autonomización de los contratos de trabajo. Ahora el trabajador se encuentra solo, necesitando negociar individualmente con el empleador su remuneración y muchas veces sin siquiera comprender cómo se calcula, por ejemplo, los pagos, porque Uber ha tenido diferentes formas de calcular. En un principio, el trabajador pagaba una comisión, después de sus costos eran como más fluctuantes, su percepción material fluctuaba más. Entonces, es un mecanismo muy poco claro y tiene que ver con lo que se mencionaba en la ponencia pasada sobre justamente los logaritmos y toda esa situación que se genera a partir de las plataformas.
Y finalmente los trabajadores cargando con los costos de la actividad laboral, porque entonces tiene que poner el auto con determinadas características, el seguro del auto, el mantenimiento, todo lo que implica, por ejemplo, estar en la calle trabajando como conductor, chofer de Uber. Para Ricardo Antunes, que es un sociólogo del trabajo muy importante en Brasil, la uberización es un proceso en el que las relaciones laborales se individualizan cada vez más y se invisibilizan, asumiendo así la apariencia de prestación de servicios. Sabemos que, por ejemplo, para Uber, esos choferes, conductores son denominados como colaboradores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo fui a Uber en Recife porque necesitaba solicitar lo que era una carta para poder tener la autorización ética para la investigación, que en Brasil es un procedimiento necesario para realizar entrevistas y etc. Bueno, cualquier tipo de investigación con seres humanos. eh, la respuesta que recibí fue esa, que el Uber no podía entregarme una autorización porque ellos no eran trabajadores, no eran empleados, eran colaboradores. Entonces, que ellos podían hacer lo que quisieran sin que Uber tuviera nada que ver. Y finalmente yo solicité una anuencia, ¿no? Que no tenía ese documento en específico, justamente porque la empresa transnacional lo indicaba así. Y bueno, ese mecanismo es otra forma turbia de todas esas empresas, no solo Uber, sino de, como hablábamos, de las plataformas, los aplicativos de elaborar. En ese sentido, todo lo que estoy hablando se contextualiza, se encuentra, ¿no? En lo que hoy se denomina como la sharing economy, también conocida como gig economy, freelance economy, economía en pares. En Brasil hay un término muy interesante que se denomina como economía dos bicos. Y yo fui a buscar qué quiere decir bicos, ¿no? En español. Entonces encontré talachas en México, chapuzas en España, o sea, pequeñas labores que no tienen ningún tipo de, digamos assim, de vinculación, que son pequeños servicios que se van a hacer para percibir algún tipo de ingreso mínimo, ¿no? Para, enfim, tener algún tipo de economía. Y todo eso, toda esa gig economy, sharing economy es reconocida como una economía de servicios bajo demanda. Entonces, es el capital organizado en el sentido de que si hay demanda, hay algún tipo de servicio, que eso, bueno, ya se ve muy claramente justamente en la etapa flexible, ¿no? También hay un autor que se llama Sundar Arahan que habla en crowded-based capitalismo o capitalismo de multitud. E se configura como um mercado laboral que compreende, por exemplo, por um lado, trabalhadores temporários e informais, freelancers, autônomos, e por outro, essas empresas que contratam esses trabalhadores independentes para serviços ocasionais e estão exentas de regras como, por exemplo, o número de horas trabalhadas, o pago de horas extras, simplesmente porque se diz, bueno, nós não temos um vínculo, usted paga por el uso de la plataforma y así es como se da esa relación, que recientemente sabemos que hay cuestionamientos acerca, por ejemplo, de ese reconocimiento del vínculo laboral entre los trabajadores y Uber, lo que puede, si se concretar en España, en Portugal, hay un debate intenso, incluso ya con decisiones judiciales, jurídicas, en ese sentido de que se va a reconocer el vínculo y está por verse cómo se va a organizar esa situación, porque eso implicaría en demandas colectivas, laborales y etcétera. Y como yo decía, esos trabajadores se ven la necesidad de hacer frente tanto a los costos de la actividad como también de disponer de las herramientas necesarias para laborar. Es interesante pensar también un poco lo que pasó en la pandemia de COVID-19, porque vimos ciertos procesos que podemos equiparar con esa situación, como por ejemplo con personal docente, con otros trabajadores que estuvieron en régimen de lo que se denomina como home office y que varios costos que no formaban parte de su cotidianidad, ¿no? Como trabajadores, se incorporaron a la, en fin, a la propia dinámica, como simple y sencillamente el uso de electricidad, ¿no? Que tuvo, y muchas empresas no aportaron en ese sentido también. Bueno, volviendo un poco a la cuestión de cómo se organiza en esa gig economy,
Ese fenómeno que el autor menciona como la ascensión de la mano de obra bajo demanda se va a traducir en la práctica en beneficios menos confiables y un grado creciente de incertidumbre respecto a la origen fuente del próximo pago. ¿Qué significa eso? Que el trabajador no tiene ningún tipo de seguridad sobre cuánto va a percibir, cuándo va a percibir su próximo sueldo o su próximo ingreso, no sueldo, su próximo ingreso, y cuáles son las actividades que va a tener para su manutención, para su sobrevivencia. Y eso yo creo que es algo que debemos de tener muy presente en el capitalismo contemporáneo, porque vemos cada vez más personas siendo excluidas de la misma posibilidad de acceder a lo mínimo, ¿no? A lo fundamental para la sobrevivencia. Hay muchos trabajadores calificados que por el desempleo estructural, la falta de oportunidades, se insertan en esa economía dos bicos, ou talachas, chapuzas, enfim, por falta de oportunidades en el mercado laboral. De modo que los objetivos de la investigación fue contextualizar histórico-críticamente el escenario de deterioro de esas condiciones laborales que ya mencioné, parte de ellas, aprender el trabajo cotidiano de los conductores, choferes de Uber Brasil, específicamente en Recife, y sistematizar las repercusiones en las condiciones de vida y de salud de sus trabajadores desde su perspectiva. O sea, nuestra mirada tuvo que ver cómo esse trabajador vivencia, experiencia essa labor, essa atividade laboral em Uber. Bueno, es una investigación de corte cualitativo, sobre todo porque entendemos que posibilita el estudio de las relaciones sociales desde otra perspectiva debido a la pluralización de las esferas de la vida y que esa pluralización necesita una sensibilidad distinta que va más allá de lo cuantitativo. En ese sentido, la historia oral fue el camino metodológico elegido mediante la realización de entrevistas a sujetos seleccionados. Entonces, ¿cómo fue que se organizó? La guía temática de la entrevista abordó las motivaciones de los entrevistados, por qué ellos decidieron trabajar en Uber, cuáles fueron las razones, los motivos que los llevaron a trabajar en Uber, las repercusiones en razón de estar laborando bajo esas condiciones, tanto en su vida personal como en su salud, si hubo beneficios, cuáles fueron y también las dificultades. Acerca de la metodología, es importante destacar que el rescate de testimonios y relatos orales posibilitan que las y los protagonistas de la historia puedan traer, presentar su versión de los hechos, porque muchas veces nosotros sabemos que quedamos con la historia oficial, ¿no? Entonces, es muy distinto conocer cómo trabajadoras y trabajadores y otros grupos, estudiantes, enfim, colectivos, vivencian, experiencian esos procesos macroeconómicos en su cotidianidad. ¿Cómo es que los afecta? ¿Cómo es que los impacta? ¿Y cuáles son sus perspectivas sobre esos hechos? Por ejemplo, existe un historiador italiano muy importante, Portelli, historiador oral, que él habla acerca de que la historia oral es un arte de escucha, ¿no? Que busca dar cuenta de los procesos de cambio en las sociedades. Y Camarena menciona que esos cambios que experimentan las personas para vivir no los ven como grandes transformaciones sociales, sino como hechos que afectan su vida cotidiana y transforman sus estilos de vida. Así, la vida de las personas está en un proceso de cambio constante según esas etapas. Y ahí también el ejercicio de la historia oral va a posibilitar que las personas reflexionen acerca de su papel en la sociedad, de esas situaciones, por ejemplo, de explotación laboral. No se va a limitar la metodología a la obtención de los relatos, sino que los analiza y los va a ubicar en un contexto y tiempo histórico determinado. Entonces, para que nosotros podamos hablar de los relatos, de los testimonios de trabajadores de Uber, necesitamos entender la misma conformación, cómo se organiza esa sociedad en ese momento de reconfiguración del mundo del trabajo, cuya característica central hablamos son los procesos de uberización, de plataformización de ese mundo laboral. Las entrevistas se realizaron, como ya mencioné, en Recife,
con aprobación del comité de ética, y las preguntas orientadoras trataron básicamente de la trayectoria de vida y laboral, las motivaciones, como decía, para unirse a ese tipo de actividad, la comprensión de los sujetos acerca del trabajo que realizan, cómo es la organización de la actividad laboral en Uber. Hace poco cuando escuchábamos al doctor Robert me quedé pensando mucho en eso, porque justamente la cuestión de los logaritmos y etcétera, es algo muy presente, ¿no? Por ejemplo, las calificaciones, cómo los choferes, por ejemplo, pueden ser incluso banidos de las plataformas, toda la parte de cancelamiento, en fin, hay toda una lógica que es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, uno de los choferes que yo entrevisté traía justamente, me mostró el aplicativo y cómo era la parte de los pagos. Entonces, si el pago es con tarjeta, si el pago es con efectivo, todo lo que tienen que hacer no es algo sencillo, digamos así. Entonces, muchas veces Uber es vendido como un trabajo accesible, como algo que cualquiera puede hacer y no es exactamente así. Además, en el contexto brasileño, por ejemplo, tenemos situaciones recientes, bueno, no tan recientes, pero de incremento muy importante en combustibles y todo eso afecta mucho la actividad. Varios de estos trabajadores ya instalaron un sistema de gas para poder trabajar, o sea, están buscando que de alguna manera ese trabajo genere algún tipo de ingreso para que puedan sobrevivir. Finalmente, los beneficios obtenidos, ya mencioné las repercusiones en la vida personal y salud, y posibles dificultades provocadas por essa situação como choferes de Uber. Bueno, agora sim vamos entrar em lo que são los fragmentos. Eu selecionei alguns fragmentos para que podamos escuchar, ¿no? Essas vozes que efectivamente é o mais importante, é o central de la investigação. Então, há alguns ejes temáticos que a partir do momento que se hace toda a transcrição e o análisis de la entrevista emergem. Uno de ellos es significados de Uber, complemento de ingresos o única opción de sobrevivencia. Entonces, voy a permitirme leer los fragmentos de los entrevistados. Obviamente hice la traducción porque los entrevisté en Brasil, entonces originalmente están en portugués, pero traté de ser lo más fiel posible. Entonces el entrevistado uno nos dice, yo sentía la necesidad de complementar mis ingresos y entendí que Uber era una oportunidad. Entonces, la bola de nieve estaba comenzando a atropellarme y luego Uber vino como una solución. Yo suelo decir que descanso concomitantemente con mis deudas. Como ellos no descansan, tampoco tengo tiempo para descansar. Es importante contextualizar que ese es un trabajador que tuvo una larga trayectoria dentro de un banco, era gerente de un banco y después de muchos años, aproximadamente 20 años, lo despidieron y él tiene mucha dificultad, no consigue reinsertarse al mercado laboral y finalmente está buscando, ¿no? Una forma de cumplir con esos compromisos y de generar en fin, su manutención, su supervivencia. ¿Cuál es el contexto en que los trabajadores que yo entrevisté empezaron a laborar en Uber? En 2016, en Brasil, hay un repunte importante de la crisis económica, que ya sabemos que es un proceso que viene desde, enfim, que já estamos nessa crise e que não logramos sair dessa crise já há algumas décadas e que há momentos em los quais, obviamente, pensando em los contextos específicos, não podemos fazer uma generalização, pero sí entender, como eu mencionava anteriormente, as grandes tendências. Entonces, en 2016 en Brasil hay una ola muy importante de despidos y es justamente ahí en donde todos esos trabajadores que yo entrevisté se ubican, ¿no? El entrevistado nos dice, estuve prácticamente 2 años intentando reubicarme en el mercado, enviando currículums, haciendo algunas entrevistas, reforzando el contacto con los amigos, buscando otras alternativas sin apegarme al puesto ni al salario, ni nada por el estilo, pero infelizmente no aparecieron oportunidades. El entrevistado 4 nos dice, me quedo pensando hoy, ¿cierto? Si Uber no hubiera llegado aquí a Brasil, no hubiera surgido, entonces me quedo pensando en mí, seguiría desempleado hoy, estaría sometiéndome a un trabajo con el que no estaba satisfecho, estaba trabajando insatisfecho.
Porque lo peor del mundo es que estás haciendo algo con el que no estás contento, que haces muy mal y que tu salud acaba debilitándose mucho más. Entonces, en los mismos relatos, nosotros vemos también que hay esa situación del desempleo, de los despidos, pero también de Uber como una alternativa, ¿no? Para esos trabajadores. En realidad, la conclusión a que llegamos es que Uber se configuró como una tabla de salvación para muchos trabajadores que no conseguían de ninguna forma reinsertarse en el mercado. Y tenemos al entrevistado 2 que nos dice lo siguiente: de hecho, me gustaría comenzar diciendo que Uber me dio la oportunidad de estar en el mercado hoy, ¿de acuerdo? Fue lo primero que me dijo. Cuando yo llegué a la entrevista, él me dijo, bueno, yo lo que quiero decir es que si no fuera Uber, yo no sé qué haría de mi vida, ¿no? Porque tengo mucha experiencia a nivel profesional, fui gerente financiero de industria metalúrgica, incluso trabajé aquí en una plaza, fue la plaza el lugar donde yo entrevisté, una plaza que se ubica en el municipio de Olinda, en la ciudad de Olinda, en Pernambuco. Eh, durante mucho tiempo, creo que fue unos 10 años como supervisor en el área de alimentos en dos grandes cadenas y de hecho quedé fuera del mercado en 2016, lo que yo les mencionaba de la crisis. Y en el carnaval de 2017 comencé en Uber. Ahí es donde tuve la oportunidad de generar ingresos porque realmente me iba a quedar sin nada. Así las oportunidades tampoco aparecieron por esta recesión y luego Uber me dio esta oportunidad de trabajo. Entonces sabemos eh, lo que significa trabajar en Uber y aún así es muy impactante ver en los relatos toda esa, digamos así, caracterización que los trabajadores hacen porque efectivamente si no fuera Uber no tendrían ingresos. ¿Cuáles serían las diferencias? Una de las preguntas era esa, entre las actividades en Uber y las que realizaron anteriormente. Bueno, entonces algunos de ellos decían que era la informalidad. Por ejemplo, en cuanto a las ventajas, esta cuestión de flexibilidad de horario es todo un tema también, ¿no? La cuestión de las jornadas, que en realidad vamos a ver más adelante que la cantidad de horas trabajadas por esos eh, conductores es mucho más que una jornada limitada por ley, en los límites de la ley. La desventaja es que piensas que el servicio formal tiene garantías que aún existen en CLT. Bueno, CLT es la consolidación de las leyes del trabajo que en ese momento, bueno, ya pasó por un momento de flexibilización y algunos derechos también fueron desmantelados, pero bueno, él decía eso, ¿no? Que estar en el servicio formal, al contrario de Uber, daba garantías que te dan cierta comodidad, como aguinaldo, vacaciones. El entrevistado 4 nos dice, de hecho, trabajé antes en el área de administración y con el fin de mi empleo, ya sabes, el despido hace aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, así las puertas se cerraron, ¿verdad? La crisis que está ahí, o sea, cero oportunidades. Creo que el 90-95% no tiene relación laboral. Son personas que realmente en este momento viven exclusivamente de Uber. Muy pocas personas con las que yo, con las que recuerdo haber hablado, dijeron que trabajaban en otra empresa. Tenía una relación laboral con otra empresa, pero muy raro, de hecho. Creo que no hay más de 3 o 4 personas. O sea, un profundo desempleo estructural sin efectivamente posibilidades de reinserción en el mercado. Nuevamente la cuestión de la precarización, las expresiones de la precarización, lo que es la ausencia de vínculo laboral, hay una idea de que son autónomos, una aparente autonomía, la desprotección social. Entonces, nos dicen principalmente porque Uber es un trabajo informal, no tienes vínculo formal, eres autónomo. Tu vínculo es cuando haces las corridas y les das el 25% a Uber, es el único vínculo que realmente tienes, ¿no? O sea, el aporte económico a la compañía y es todo. Es interesante que uno de los trabajadores que yo entrevisté dijo que sufrió un accidente y fue un accidente grave, él tuvo pérdida total, no fue su responsabilidad y él mandó un correo a Uber, ¿no? Diciendo, bueno, yo quisiera saber qué es lo que ustedes pueden hacer por mí y justamente Uber contesta el correo diciendo que, bueno, eh,
enviaba buenas energías, casi algo así, para que él pudiera resolver sus problemas pronto y regresar a colaborar con Uber, ¿no? Acerca de la duración de la jornada, ese es un tema central, ¿no? Que surge, como yo mencionaba ya hace poco, de que esa idea de que hay una flexibilidad del horario. Cuando nosotros vamos a escuchar y profundizar un poco más en la cantidad de horas laboradas, nos damos cuenta de que no es exactamente como parece ser, ¿no? Entonces el entrevistado uno nos dice, he estado trabajando todos los días. Al principio trabajaba una media, un promedio de 8 horas diarias. En mi opinión, 8 horas no son suficientes. Tiene que haber una mayor carga de trabajo. Empecé a aumentar esa carga de trabajo, salgo de casa alrededor de las 6, 7 de la mañana y los días laborales trabajo de 7 de la mañana a las 8, 9 con una hora de descanso que no siempre es una hora completa. Y los fines de semana empiezo a rodar alrededor de las 2 p.m., luego voy alrededor de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, según el día y las condiciones. Entonces son jornadas de 13, de 14 horas, muchas veces sin ningún tipo de descanso, lo que los pone en riesgo y evidentemente no solo a ellos, ¿no? Y ya tratando de entrar aquí en el tema de que tiene que ver con lo que se propuso para la conferencia, las expresiones de la relación entre la actividad laboral y el proceso de salud de enfermedad. Entonces, por ejemplo, uno de los trabajadores, que es el entrevistado uno, cuando yo traté de contactarlo, el contacto se hizo en el mismo Uber, ¿no? Cuando yo tomaba el Uber y empezaba a platicar y bueno, una vez que fluía, preguntaba si podría participar, que yo estaba haciendo una investigación en la universidad y bueno, se entablaba el contacto. Y aquí él me dice, ¿no? Bueno, yo no tengo tiempo porque no puedo parar, pero vamos a aprovechar un momento en que yo voy a hacer unos estudios, él iba a hacer unos estudios de rutina, seguimiento oftalmológico, eh, pero no siempre es posible. Por ejemplo, tengo que volver al cardiólogo, tengo que concertar una cita con el bueno, tengo que marcar una cita con el ortopedista otra vez porque mi pico del oro está incomodando mucho, ¿no? Que es una cuestión justamente de una situación en la espalda, en la columna, una lesión. Entonces, era así, ¿no? O sea, la dificultad incluso para poder ir a hacerse un estudio, a una consulta médica, a tener un tiempo para hacer una entrevista. Y nos sigue diciendo, yo no sé, seguramente debe tener algo que ver con la posición. Pasas mucho tiempo sentado, le tengo miedo a mis riñones porque pasamos todo el día, bebemos poca agua, vamos aún menos al baño y esto acaba afectando de una forma u otra al correcto funcionamiento de los riñones. Eh, el entrevistado 3 nos dice lo siguiente, sí, todos los fines de semana, así que pasé Navidad rodando, pasé Año Nuevo rodando, Carnaval, São João, son todos feriados, fechas festivas en Brasil, así que hay un momento en que tu cuerpo realmente comienza a gritar de cansancio, ¿entiendes? Particularmente me gusta hacer ese trabajo para el público, ¿verdad? De las conversaciones, de las referencias, y me sale mucha gente de fuera y siento el mayor placer de conocer a esas personas y tratarlas muy bien. Pero debido a estas dos jornadas, en ese caso él tiene dos empleos, bien o mal, nos cansamos un poco. Es solo que necesitamos descansar. Entonces, lo que vemos en esa reconfiguración del mundo laboral uberizada, en una situación muy extrema, ¿no? De largas jornadas laborales y un trabajo extenuante, es que ya la clase trabajadora no tiene tiempo para descansar, ¿no? Y sabemos que en el contexto de la pandemia de COVID-19, esa situación respecto no solo a los choferes, mas a los entregadores de aplicativos, por aplicativos y etcétera, y otros grupos de trabajadores se ha profundizado bastante. De modo que, bueno, aquí ya para empezar un poco y cerrando la presentación y pensar cuáles serían, ¿no? Esas cuestiones vinculadas al mundo del trabajo y las perspectivas para la clase que vive del trabajo, o sea, para quienes necesitan vender su fuerza de trabajo como única forma de subsistencia. Y aquí yo retomé algunas reflexiones que, bueno, obviamente retomando a Marx y algunas cuestiones que son colocadas en distintos autores, eh,
es lo siguiente, ¿no? Que el sueño del capitalista, para utilizar el lenguaje marxista, el fetiche máximo sería la supresión de cualquier necesidad de fuerza de trabajo en sus procesos productivos, para así no requerir ningún tipo de consumición de trabajo humano. ¿Cómo eso no es posible? Por supuesto, dado que lo humano es donde es posible cualquier creación a través justamente del trabajo, de riqueza, por medio de esa explotación de la fuerza de trabajo, es condición básica para un sistema capitalista construir un nuevo momento en su desarrollo, nombrado como flexible, para disponer de la clase que vive del trabajo sin la necesidad de cualquier tipo de compromiso hacia ella, sea material, social o jurídico. Entonces tenemos que en el capitalismo contemporáneo esa es la búsqueda del capital de un nivel máximo o cada vez más maximizado de explotación de la clase trabajadora. Y bueno, ¿qué nos trae eso? Por ejemplo, Richard Sennett nos dice, es totalmente natural que la flexibilidad cree ansiedad. La gente no sabe qué le reportarán los riesgos asumidos ni qué camino seguir. A la vez, lo que mencionaba un poco de la misma actividad laboral, pero también de la propia forma en cómo la vida se estructura en ese profundo ataque flexibilizador, uberizador, de la plataformización del mundo del trabajo, ¿no? El nuevo capitalismo es con frecuencia un régimen de poder ilegible. O sea, hay una también dificultad de comprender de cómo se organiza la vida en ese momento contemporáneo. El sistema produce elevados niveles de estrés y de angustia entre los trabajadores, eso nos dice Richard Sennett. Toda competencia, por supuesto, engendra estrés. Los mercados buscan eso, además, que los trabajadores estén totalmente apartados, que no se movilicen, y también se mencionaba eso en la ponencia anterior, cómo esa organización del mundo laboral ha implicado también la dificultad de la construcción de lazos, de sostener las relaciones sociales duraderas, los lazos de solidaridad que son fundamentales para la resistencia de la clase trabajadora. Entonces, son muchos retos que también hemos estado empezando a ver, por ejemplo, en el caso brasileño, procesos de huelga, de paro de los entregadores por aplicativos, y eso ha sido también ya, empieza a ser muy estudiado justamente por la necesidad de comprender cómo se va a dar la resistencia frente a esos procesos, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, un poco para cerrar todo lo que hemos estado pensando, existe concordancia acerca de la existencia de una crisis económica que empuja a la clase trabajadora hacia el desempleo, situación vivida por los entrevistados y una búsqueda constante e infructuosa de una fuente de trabajo. En el contexto actual y sus singularidades, Uber se ha caracterizado por ser la única opción, una tabla de salvación por una parte de la clase trabajadora que no logra ingresar, reinsertarse en el mercado y necesita complementar o tener sus ingresos. Ese paradigma de acumulación basado en políticas macroeconómicas neoliberales ha tenido serias implicaciones para la clase trabajadora y salud. Y aquí yo quiero destacar justamente la cuestión del instituto, ¿no? De que nosotros efectivamente necesitamos pensar otras formas, otra forma central de organización social, porque también rescatan un poco las ponencias anteriores, la cuestión de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, y que deja a la clase trabajadora en esa situación de extrema precarización, de desempleo estructural, esas nuevas formas de apropiación y despojo de la fuerza de trabajo con las tecnologías, microprocesadores, computadoras, teléfonos inteligentes, los smartphones, que obviamente todo eso se da por esas plataformas que están justamente inseridas primordialmente en esos aparatos, y que al capital le facilita mucho porque puede disponer del trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar de la fuerza de trabajo. Eh, Esas pocas opciones de resistencia porque están aunadas a una ideología neoliberal de consumismo, de empreendedorismo, empreendimiento, de meritocracia, y discurso ese que, bueno, finalmente está presente en grande parte de las sociedades latinoamericanas. En esa reconfiguración del capitalismo, el ser humano es despojado de su necesidad más fundamental, la sobrevivencia. Ya no se trata de vivir y morir, sino de la simple posibilidad de existir.
y encontramos que hay una incompatibilidad de una vida despojada de sentido en el trabajo con una vida que tenga o que pueda tener significado fuera de él. Porque también, por ejemplo, Ricardo Antunes habla de que nosotros estamos viviendo jornadas laborales equiparables a las de la revolución industrial. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tenemos para descanso, para disfrute, para estar con nuestros seres queridos? Entonces, hay toda una discusión ahí también que está relacionada con ese tema mismo de la reproducción social. Es la concentración de riqueza, el aumento de las desigualdades, perspectivas sombrías para las y los trabajadores, esa pérdida esencial en el orden de la vida, que ya les mencioné también, y la eliminación de ese hilo conductor impacta directamente en el proceso de salud y enfermedad, sobre todo a lo que estamos viendo de los padecimientos de orden emocional y mental, ¿no? Con lo que incluso se dice que la próxima pandemia que vamos a tener es la pandemia vinculada a los trastornos eh, relacionados a la salud mental. Eh, Se apodera del tiempo, de vida y del descanso de la clase trabajadora, tiempos de incertezas y incertidumbre incompleta. Bueno, aquí ya hablamos de eso también, la cuestión del modelo neoliberal. Les mencionaba lo de la jornada equiparable a la revolución industrial, la reconfiguración del mundo del trabajo por medio de su uberización, plataformización. La clase trabajadora debe entregar su existencia al capital. Y bueno, también ya con la fatiga psicológica, ansiedad, mencioné también las cuestiones de orden emocional y mental, estrés y depresión. De modo que, para ya ahora sí, finalizar, hay muchas indagaciones que quedan en abierto, preguntas pendientes que debemos de seguir buscando contestar y ya trayendo más al contexto de la pandemia de COVID-19, hemos estado también haciendo una reflexión. Yo aquí dejo la liga, igual y puedo poner en el chat en un momento más, sobre una discusión que hicimos en un libro que se llama, bueno, que coordiné con otros compañeros y compañeras de América Latina, que se llama La pandemia social de COVID-19 en América Latina, reflexiones desde la salud colectiva. Yo me ubico en la perspectiva de la salud colectiva que entiende ese proceso salud de enfermedad como un proceso sociohistórico. eh, la determinación social de salud, entendemos que los elementos biológicos y psicológicos se subsumen al elemento social y por lo tanto es así como pensamos. Entonces la discusión, ¿cómo nos posicionamos? La discusión fue acerca de los elementos sobre la situación de la clase trabajadora en la pandemia de COVID-19, el brote de trabajo digital y la contratación on demand. Un poco para pensar en el brote, ¿no? Del virus, pero del trabajo digital, porque tuvimos algo que ya estaba presente, evidentemente, pero que eh, fue algo quizá inimaginable antes de marzo de 2020 a la velocidad, ¿no? Que lo vivimos, que lo experimentamos. También pensando ya en el trabajo, en el contexto de la salud, la cuestión de la telemedicina, hicimos una discusión, en fin, con un compañero de Brasil acerca de la uberización de trabajo en salud, expansión en el contexto de la pandemia de COVID-19. Esa es la portada del libro. Voy a compartir la liga y ahí pueden bajarlo gratuitamente. Hay otro capítulo también que habla de la situación de las mujeres en el contexto de la pandemia con el home office y la triple jornada que se generó. Y bueno, eh, por último, yo quisiera traer esa frase de Bauman, que me parece muy interesante porque pienso que sintetiza en parte cómo se da la organización de la vida, en lo que él habla mucho sobre la vida líquida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Bauman nos dice? La vida en la vida moderna líquida es una versión siniestra de un juego de las sillas que se juega en serio. Y el premio real que hay en juego en esta carrera es el ser rescatados temporalmente de la exclusión que nos relegaría a las filas de los destruidos y el rehuir que se nos catalogue como desechos. Ahora que, además, la competición se vuelve global, esta carrera tiene que celebrarse en una pista de dimensiones planetarias. Entonces, definitivamente creo que necesitamos pensar esa forma de vida, ese rescate que se dio en las ponencias anteriores acerca de el carácter revolucionario del socialismo
y es urgente, ¿no? Es una tarea que yo creo que se quiere plantear desde el instituto y que me parece que cada vez más esas condiciones de vida, de trabajo y de salud en la clase trabajadora, en la clase que vive del trabajo, que vende su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, amerita. De mi parte sería todo y bueno, muchas gracias. Perdón si me extendí mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu participación. Muy interesante. Ya tendremos tiempo para hacer comentarios y preguntas. Doctor Mike Cole. Voy a presentar al doctor Mike Cole. Y él trae el día de hoy una ponencia que se titula Pedagogía Pública y Teoría Política de Marx y Engels al ecosocialismo feminista antirracista. Mike Cole trabajó en la Universidad de Brighton durante casi 30 años, donde fue profesor titular especializándose en educación e igualdad en particular. Cuestiones de racismo. Luego fue nombrado profesor de educación e igualdad en la Universidad Bishop Grosseteste durante 6 años, donde se convirtió en jefe de investigación. Su último puesto fue en la Universidad de East London, donde fue profesor de educación durante 8 años. Fue despedido en 2021. Es un sindicalista activo, es autor de 8 libros de autor exclusivo y numerosos artículos de revistas y capítulos de libros arbitrarios. Es editor y coeditor de una gran cantidad de libros y ha presentado ponencias en conferencias en todo el mundo. Bueno, algunos títulos de sus libros son, por ejemplo, Nuevos desarrollos en la teoría y educación críticas de la raza, revisando el capitalismo racializado y el socialismo en la en el 2017, Teoría y Educación de la Raza Crítica, una respuesta marxista. En el 2019, Trump, la derecha alternativa y las pedagogías públicas del odio y del fascismo, ¿qué se debe hacer? En el 2020, Theresa May, el entorno hostil y las pedagogías públicas del odio y la amenaza, el caso de un futuro sin fronteras en el 2020, etcétera. Bueno, le voy a ceder la palabra en este momento al doctor Mike Hall para que pueda presentar su ponencia. Okay. Okay, can you see it now? Yes, perfectly. Yes. Okay. All right. So then this is the title, Public Pedagogy and Political Theory from Marx and Engels to Anti-Racist Feminist Eco-Socialism. There's some details about me, although I'm an emeritus professor in Lincoln, I actually live in Brighton. There's my email address. Anybody wants to communicate with me, I'm happy to do so. Okay, so there's the title in Spanish. And thank you. Was it Shiro? Was it you who translated it? Thank you for translating it. Okay. Okay, the source. This is to appear in an encyclopedia of Marxism and education to be published by Brill. It actually says 2022 there, but it's actually apparently coming out at the end of this year. There's a lot of Marxist analysis of education in that. Right, so first of all, can you see? Okay. First of all, what is public pedagogy? Pedagogy is a form of pedagogy beyond schools, colleges, and universities to sites such as popular culture, commercial spaces, and the media, including social media, of course. Also through figures and sites of activism, including public intellectuals and grassroots social movements. And that's a quote by Jennifer Sandlin, who's one of the most well-known writers in the public pedagogy. There's masses of stuff been written on it, but until recently, nothing which specifically mentions Marx or Marxism. It's in the speeches and tweets, interviews, and politicians and other public figures. And that's what inspired the book, the first book on the left about Trump, the alt-right and public pedagogies of hate and for fascism. Podcasts, video, lectures, blogs, articles, and books. And I see Trump, it's just been revealed 7 days ago that the evidence has now been presented that Trump was actually behind the Capitol attempted coup and was organizing it in the background. I don't know whether you've seen that yet, but it's hitting the news over here.
Okay, so traditional public pedagogy has been about social justice, certainly, counter-hegemonic project against neoliberalism and against oppression based on gender, race, age, sexual orientation, and social class. So it's been, when class is mentioned, it's been more about classism rather than class exploitation. So I wanted to try and see if I could write some stuff which introduced, as I say, Marx and Marxism, both traditional Marxism and newer forms. So Donald Trump, I can give you all the references if you email me. Donald Trump and the alt-right, as we all know, endless tweets and speeches of hate from Trump every day, sometimes many times a day. And not just from Trump, but the alt-right, very open public pedagogists for a fascist USA. And you Google their websites and they're actually actively encouraging people to conferences like this, where they're working out how a fascist USA, what form a fascist USA might take. This was before Trump was, when I wrote this, was so openly fascist as he's become since. So reactionary public pedagogy, as well as Trump, there's Theresa May, the Prime Minister before Boris Johnson, who created what she referred to as a very hostile environment, in fact, meant to be just aimed at so-called illegal immigrants, but in fact aimed at all immigrants and also people who weren't immigrants, like, for example, the Windrush generation. That's people who moved from the Caribbean to the UK in the post-war period, and many now losing their right to citizenship in the UK. The big drive for the end of free movement, still divided families. I was one myself for a while. My wife is from Cambodia. We've been married for 12 years now, but we were separated for large parts of that because of the hostile environment, an attempt to just keep people out. And there's still, it's growing every day, the number of divided families in this country. Right. Dictionary, Marxism and Education Dictionary, I started looking at what I would call that. Of course, Marx and Engels don't refer to it as such, nor does Gramsci, who I'll move on onto in a minute. But I would argue that the Marx and Engels public pedagogy, I think the manifesto of the Communist Party is a perfect example of public pedagogy. It's primarily a political piece of public pedagogy. It is one of the four best, it's one of the 4 best-selling books of all time. Around 500 million copies sold, and it is actually a UNESCO World Heritage document. Das Kapital, I know there are elements of theory in both and elements of practice in both, but I would say Marx's Das Kapital in 3 volumes is primarily a theoretical piece of public pedagogy. At Marx's graveside, Engels wrote this eulogy, and he said that the degree of economic development forms the foundation of the superstructure, was one of Marx's major discoveries, the other being the discovery of surplus value. But Marx was not just a writer, a theoretician, he was very much a political activist. He was involved in radical journalism, and according to Bob Paternode, at the age of 24, he had, quote, intimidated and politically unnerved the most reactionary people and institutions in Europe. As is well known, he was the main guiding spirit behind the First International, which was founded in London. He was active in the First International from 1964 to 1976. Paternode describes him as the embodiment of revolutionary practice. And he points out that even in the final years of his life, with his health failing and unable to do the kind of sustained work that characterized his life up until then, he remained active in contemporary politics. Marx's life and work serves as an example of both activists and theoreticians. He showed that in the pursuit of radical political change, both action and theory
depend on each other in their mutual attempts to understand and change the world. Marx was a living embodiment of revolutionary practice. And Bob Paternode is the executive director of the Nebel Proctor Marxist Library in California. Marx was also aware of racism-aware political. The slavery. He was, in fact, the London correspondent for the radical anti-slavery New York Herald Tribune. He also urged and organized English textile workers in support of a blockade against the Confederacy in the American Civil War. And there's a famous quote in Capital, Volume 1, where he says, "Labor cannot immerse itself in the white skin where in the black it is branded." So I'm not saying that Marx was his central concerns was with racism, of course it wasn't, but he was definitely aware of racism. And I think if he were writing today, he would be more interested in some of the wider things I'll look at towards the end of this presentation. Okay, women. Engels, of course, wrote this famous book, The Origin of the Family, Private Property of the State, in 1884. And in that he wrote, "In the old communistic household, which comprised many couples and their children, the task entrusted to women of managing the household was as much a public, a socially necessary industry as the procuring of food by the man. With the patriarchal family, and still more with the single monogamous family, a change came. Household management lost its public character. It no longer concerned society, it became a private service. The wife became the head servant, excluded from all participation in social production. Not until the coming of the modern large-scale industry was the road to social production opened to her again, and then only to the proletarian wife." This is all written in the language of the time, of course, but it was opened in such a manner that if she carries out her duties in the private service of her family, she remains excluded from public production and unable to earn. And if she wants to take part in public production and earn independently, she cannot carry out family duties. The modern individual family is founded on the open or concealed domestic slavery of the wife. And modern society is a mass composed of these individual families as its molecules. Of course, things have changed from then, but there's still some basic truth in a lot of that, I think. Moving on to Gramsci. Gramsci said he never used the term public pedagogy, but he did say every relationship of hegemony is an educational one. And I think he was very much involved in public pedagogy, although, as I say, he doesn't use that term. He said, "The educational relationship should not be restricted to the field of the strictly scholastic relationships by which the new generation comes into contact with historically necessary values and matures and develops a personality of its own, which is historically and culturally superior. This form of relationship exists throughout society as a whole, and for every individual relative to other individuals. It exists between intellectual and non-intellectual sections of the population, between the rulers and the ruled, and the followers, the rulers and the ruled, elites and their followers, leaders and led." I think it's important to point out at this point that Gramsci didn't have any elitist notion of intellectuals, that they were some member of the ruling class. He said, we are all intellectuals, but in capitalist society, not everyone has the social function of being an intellectual. So my point on that would be, if we are all intellectuals, which I really think we are all amenable to public pedagogy of varying degrees and complexity and sophistication from early to senior years. So whatever happens in our formal school years, it's never too late for public pedagogy to educate us in a way that many people weren't educated in school. From a Marxist perspective, the role of public pedagogy is the creation of organic intellectuals,
particularly those who develop from the working class. Working class organic intellectuals have resisted incorporation into the system, excuse me, and are a counter-hegemonic force in capitalist society. So, moving on, for some more recent developments in neo-Marxist and eco-socialist public pedagogy. Now, in the books on the left, I try and look at socialism, particularly in the first one on Trump, which is beyond socialism for white working class men. And in the other two books, towards the end of that, the Theresa May book and the climate change book, I try to develop a fully inclusive, anti-racist, feminist eco-socialism. And I'm going to finish with some few words on that. And it's also developed in the paper, the chapter that this presentation is based on, excuse me, in the edited encyclopedia by Alpesh Masuria. Excellent up-and-coming Marxist writer, by the way, based at the University of West of England. Okay, so what is eco-socialism? A quote here by Victor Wallace, author of Red Green Revolution, The Politics of Technology and Eco-Socialism. Eco-socialism combines the ideas of ecology and socialism, meaning that you have a society without with nature. You can't make the decisions necessary for the health of the environment on the basis of profit calculations. So I think whatever they say at COP25 and these conferences that all these big industrialists have and world leaders, I think capitalism is basically incompatible with ecological survival. Michael Lowy, one of my favorite writers on eco-socialism, he actually talks about a great transition to eco-socialism, which he calls a new civilization. For that reason, I put that in inverted commas, a new civilization. He says, in such a new civilization, planetary ecological issues like global warming will be dealt with in a democratic and pluralist debate. Varied positions will be submitted to the people and delegates elected. There will be no more socially useless products. There will be only use value and will be the only criteria, and the end of planned obsolescence. I've got so many gadgets which are designed to just stop working after a few years, particularly iPhones. Okay, then quote some work by Mary Mellor, this is quite an old book reading, but I'll bring up to date with some more writers in a minute. She says, it brings together analysis of ecological consequences of human progress, in inverted commas, from the Green Movement and feminist critique of women's inequality and the destructive relationships between humanity and the non-human world. More recent work by Lee Brownhill and Teresa Turner, they argue that eco-socialism must be eco-feminist and anti-racist. And they point out that African women are more fully reliant on nature for daily subsistence. African women have resisted enclosure of commons and collectively maintained indigenous knowledge of food production and energy systems for many decades. Ecofeminism must be, another quote from Brownhill and Turner, ecofeminism must be inclusive of anti-racism. That's the recognition of and struggle against capitalist racist colonization and exploitation of, that is, extraction of profits from nature and women. Okay, but final few questions. Big issue is, how do we get there? How do we get to some kind of eco-feminist, anti-racist eco-socialism that's fully inclusive of all? So there are various possibilities. Do we go for a Bolshevik-style revolution with this time an all-inclusive vanguard leading a storming of the seats of power? Or how about a mass movement of all the people to seize control?
a parliamentary, I know this has been tried, but a parliamentary transition to anti-racist feminist eco-socialism, or perhaps a leader who is elected by capitalist democratic means, but committed to revolution. I was actually in Venezuela when Chavez was at his prime, and I taught for a while at the Bolivarian University, and I was very impressed. I mean, you're closer in a sense, not necessarily by time, but by geography to Venezuela. I don't know how many of you have been there or what the opinion about Chavez is, but I happen to think he was a very important person. And I spent a lot of time learning from grassroots revolutionary committees and people who said, you know, the basic message was, yeah, we like Chavez, he's great, but we'll be here when he's gone, and we will continue whether he's here or not. So it's not just about Chavez, although Chavez was very important in putting socialism on the world stage, I think, or the possibility that it can happen on the world stage. Or how about a gradual building of an all-inclusive anti-racist feminist eco-socialism within capitalism? There are people trying to do this in the UK, for example. Or perhaps a combination of one or more of the above. Or what about alternatives? Can we reform capitalism so it's fairer, eco-feminist, anti-racist, and fully inclusive? Or maybe a different system that is neither capitalist or socialist? If not, what then? So I'd like to now open up to discussion. So again, let me just show you my email address. I'm happy to send you a copy, anybody who wants a copy of the PowerPoint or a copy of the paper that it's based on. I'm happy to continue the discussion by email. So thank you. Thank you, Mike. Your presentation was amazing, and I will say some lines about the two presentations. Voy a decir algunas líneas sobre las dos presentaciones en general, pero me limitaré a hacer mi pregunta por si alguien más tiene una pregunta para no detenernos, porque realmente tengo muchas preguntas que hacerles. Entonces les pido por favor que escriban sus preguntas en el chat, o si alguien desea tomar la palabra, por favor, puede también pedirlo a través del chat. Bien, para las preguntas dirigidas a Mike, Lois nos va a estar apoyando. Bien, antes que nada, pues, con las conexiones entre lo que escucho, ¿no? Entre las ponencias que estoy viendo. Entonces acá me fue difícil realmente encontrar una conexión entre la ponencia de Camila y la ponencia de Mike. Aunque creo del todo que no están muy alejados, ¿no? Si bien, por un lado, Mike habla más sobre esta reforma, ¿no? Este recorrido histórico para poder llegar a esto que él denomina, a esto que se denomina ecosocialismo y ecofeminismo, pues me deja pensando en algunas líneas de su ponencia, ¿no? ¿Cómo podemos reformar el ecosocialismo? Oh, lo siento, denme un segundo. Esta pregunta sería para Mike, pero me gustaría que si alguien más tiene otra pregunta, pues bueno, también la haga por el chat, ¿no? Y me ayudas, Lois, luego a reformularla. ¿Cómo podemos reformar un ecosocialismo que ha sido absorbido por el capitalismo, ¿no? Pensando que realmente todo esto que se vende como ecosocialismo, eco-friendly, eco, ¿no? En general, pues ya ha sido tomado por el capitalismo de una manera voraz, que permite que solamente algunos gocen de eso que se denomina eco, y que, bueno, solo pocos tengan acceso también por lo que supone ser parte de estos movimientos, ¿no? Porque ahora supone también un gasto muy fuerte, ¿no? Y no todos tenemos la oportunidad de poder acceder a este grupo, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. En cuanto, y bajo esta perspectiva también me lleva entonces a hablar sobre el trabajo que presentó Camila, ¿no? Sobre la uberización y las plataformas virtuales. Y bueno, igual Mike comentó algo ahí sobre las tecnologías, ¿no? Y me viene a la mente de nuevo la política virtual, pero un poco lo que me
pasó con lo que Camila estaba diciendo, tiene que ver con este uso del lenguaje, ¿no? Para convencernos de que la simulación es buena, ¿no? De que un salvador va a llegar a, pues, de que algo va a llegar a salvarnos, ¿no? En este caso, el Uber. Un Uber personificado, ¿no? O que lo personifican, ¿no? Y que lo ponen como un salvador, como una ayuda que llega, ¿no? Como una solución a un problema y que en realidad lo que está provocando es es otro nuevo sistema de explotación, ¿no? Entonces, con esta idea de horarios flexibles, del no compromiso, de la autonomía, y luego me viene ahí, comencé a pensar en algunos puntos que plantea Hofstede, ¿no? Sobre el estudio de las culturas, y venía en esta frase que Camila dice, bueno, lo que se está buscando es la eliminación del trabajo humano, ¿no? Y me pasaba por la cabeza, bueno, claro, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros los humanos con esta incertidumbre laboral con la que vivimos, ¿no? Entonces lo que buscamos es, por supuesto, momentáneo, y esto momentáneo que nos venden, también nos lo venden como una baja distancia de poder con algo que no tenemos contacto, ¿no? Con una virtualidad que no existe y que no podemos tocar. Y con una creencia de crecimiento personal que en realidad también es falso, ¿no? Porque Uber nos hace creer que nosotros somos emprendedores, pero en realidad no estamos siendo emprendedores, ¿no? Sino que estamos entrando a otro sistema, a otra rueca capitalista. Entonces, desde ahí, yo le preguntaría a la doctora Camila, ¿desde dónde se podría como sociedad exigir a un fantasma llamado metaverso, ¿no? O sea, ¿a quiénes podemos exigirles esta seguridad social? ¿A quiénes podemos nosotros, con quiénes podemos relacionarnos cuando no existe del otro lado? Existe una compañía llamada Uber, llamada Pedidos Ya, llamado Didi, etcétera, que es intocable, ¿no? Que no sabemos dónde está, que no existe, que es impalpable. Entonces, pues bueno, antes de que contesten estas preguntas, pues bueno, igual se las podré recordar. Le quiero dar la palabra al profesor Zendejas, que participó hace un momento, justo para que podamos comentar y al final, si nos da tiempo, pues bueno, que puedan responder también las preguntas los ponentes. Gracias, Jairo. Yo también quisiera hacer una pregunta a la doctora Camila, agradeciendo ambas presentaciones bastante interesantes, pero quisiera hacer una pregunta a Camila. Ella nos hablaba de cómo la mayoría de los entrevistados se autorreconocían, digamos, como emprendedores, pero también quisiera preguntarle, aunque sé que no fue exactamente el objetivo de sus indagaciones, si ella pudo reconocer en el proceso de la investigación y de las entrevistas algún proceso, digamos, semejante al reconocimiento de ellos mismos o de evolución en el sentido de que se fueran reconociendo como trabajadores, como proletarios. Es decir, que si pudo identificar algo así como una emergencia de conciencia de clase trabajadora entre los trabajadores de Uber. Esa sería mi pregunta, si pudo reconocer algún tipo de, digamos, de generación de conciencia de clase entre los trabajadores. Ok, listo. Bueno, voy a empezar con la pregunta que Jairo hizo. Creo que hay una cuestión, bueno, solo para aclarar, bueno, ese sería el sueño del capitalista, ¿no? Que se pudiera eliminar, pero no es posible porque finalmente es la fuerza de trabajo, es el carácter humano del trabajo lo que sí posibilita la generación de riqueza. Entonces nunca va a ser posible, aunque lo que en esas estrategias, ¿no? De generar plusvalía absoluta y relativa, se implementa, bueno, la intensificación del trabajo, también la prolongación de las jornadas. Y bueno, la uberización me parece que sofistica
esos mecanismos, ¿no? Hay una sofisticación. Y ahí ya va de la mano con la otra pregunta, que es esa cuestión del metaverso, ¿no? Es que justamente a mí me llamó mucho la atención, quizá después podamos pensar en seguir debatiéndolo, del profesor Robert, porque le mencionaba esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos frente a la necesidad de comprender esos mecanismos que están, o sea, que son inherentes a ese trabajo plataformizado, uberizado, ¿no? Que es esa cuestión de los logaritmos, o sea, cómo es que se organiza todo eso, ¿no? Y que dificulta cada vez más, me parece, para la clase trabajadora esa organización, ¿no? Porque no es solo una cuestión, no es solo el trabajo por plataforma, es lo que yo decía también acerca de que cada vez más es individualizado, aunado a eso, la cuestión misma política de cada sociedad, ¿no? La cuestión, por ejemplo, que yo les mencionaba en Brasil de la flexibilización, de la consolidación de las leyes del trabajo, que, por ejemplo, eh, debilitó la cuestión de los contratos colectivos. Entonces, son muchos, me parece que son muchos frentes de ataque, ¿no? Que el capitalismo neoliberal tiene para intentar desmovilizar esa clase trabajadora. Y evidentemente, en ese momento de que obviamente se empezó ya hace tiempo la cuestión del desarrollo tecnológico, las TICs y etcétera. Sin embargo, me parece que la pandemia también posibilitó que se profundizara eso y ahora estamos frente a efectivamente, como Jairo menciona, situaciones que tenemos que descifrar. Entonces, yo creo que la primera respuesta es efectivamente investigar, comprender esos mecanismos de funcionamiento para que se pueda articular. Y la lucha tiene que permanecer, la lucha por derechos, la lucha por justamente esa organización. Y ahí ya tiene que ver con lo que el profesor Julio pregunta, ¿no? Que es la cuestión de la conciencia de clase. Creo que en aquel momento, cuando yo realicé las entrevistas, aún era todo muy reciente. Los trabajadores estaban en el proceso de comprender los mecanismos de explotación. Si uno va a hacer una entrevista hoy con un chofer de Uber, ya es muy diferente, ¿no? Porque han pasado, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo las entrevistas, ya había una situación, por ejemplo, respecto a lo que yo mencionaba de los costos de la actividad, de lo que implicaba en ser chofer de Uber, porque era lavar el auto varias veces por semana, o sea, no sé si ustedes recuerdan que tienen que poner el dulce, el agua, ¿no? O sea, toda la cuestión de las calificaciones, había también una incomodidad con ese tema de lo injusto que era la forma en cómo son calificados, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces una persona entra en el auto, no le cae bien y entonces le pone una baja calificación y eso tiene un impacto, porque ahí es donde entra toda esa cuestión del logaritmo, porque ahí tiene menos corridas, o sea, todo es muy, digamos así, calculado, ¿no? O sea, las peores corridas, las mejores corridas, o sea, hay toda una lógica que se articula y que tiene un impacto. Entonces, me parece que si nosotros hiciéramos una entrevista hoy, ya va a ser muy diferente en lo que me preguntas, ¿no? Porque ahí, si bien es cierto, había aquel discurso de que, bueno, yo organizo mi trabajo, ¿no? Yo tengo mi tiempo, es flexible, estoy segura, y porque también he leído otros trabajos más recientes de que ya hay una cuestión de organización, por ejemplo, sobre todo con los motoristas perdón, los repartidores de alimentos, ¿no? Por aplicativos. En el caso brasileño ha habido mucha organización. Creo que en México también hubo algo, ¿no? De un paro. Entonces, ya empiezan a ver esas expresiones. Yo creo que no hay cómo negar, ¿no? O sea, eso es parte de ser trabajador, trabajadora, la cuestión de la conciencia de clase y sobre todo de dar cuenta de que la contradicción fundamental de nuestra sociedad es el capital versus el trabajo,
¿no? Y que hay una clase que solo tiene la opción de vender su fuerza de trabajo y que ahora se encuentra con dificultad para vender esa fuerza de trabajo. Porque si antes había el ejército de reserva industrial, ahora lo que tenemos es algo, o sea, sin que con el trabajo intermitente, ¿no? No sé si en español se dice trabajo intermitente, pero que son la contratación por horas, ¿no? Que la gente puede trabajar 3 horas en un día y una semana no trabajar. Entonces, todo eso ya tiene implicaciones, me parece, de un tipo que efectivamente excluye, ¿no? A las y los trabajadores de lo mínimo. Como yo decía, ya no se trata de vivir, ¿no? O sea, se trata de una lucha casi, o sea, para tener lo mínimo, lo fundamental. Entonces, yo creo que es la dialéctica, ¿no? O sea, no hay cómo pensar que vamos a llegar a una situación de que eso va a ser aceptado, ¿no? O sea, yo creo que realmente mi, digamos así, perspectiva, como yo veo, es que es un proceso que ya se está dando, que se empieza a dar con también esas demandas, esas situaciones que ya se están viendo en algunos países, ¿no? Pero claro, creo que el problema cuando nosotros vemos un poco más allá son las pérdidas, ¿no? Porque eso implica en pérdidas de vidas, en pérdidas humanas, en algo que no se recupera, ¿no? Que son trabajadores y trabajadoras y sobre todo con el tema de la pandemia vimos también la precarización, la gente que tuvo que salir a la calle porque no tenía otra opción, tenía que buscar su ingreso diario porque vive al día, ¿no? Y se tuvieron que exponer, por ejemplo, sea en el transporte público o cualquier otra situación. Estoy hablando del trabajador y la trabajadora precarizados, ¿no? Que no tienen la condición de estar en home office, o ni siquiera estoy hablando de los trabajadores esenciales, estoy trabajando de aquellos que no tuvieron ninguna condición de quedarse en sus casas aún en una crisis sanitaria, porque entonces yo creo que estamos en un proceso difícil, ¿no? De un recrudecimiento de las condiciones laborales, de las condiciones de vida. Sin embargo, eso tiene, como yo decía, es la dialéctica, ¿no? Tiene un otro lado que es justamente lo que mencionas, Julio, que es la cuestión de lo que emerge, ¿no? Y de que va a posibilitar que, bueno, esperemos, ¿no? Un cambio en toda esa situación. Pero creo que ahí estaba todavía muy incipiente, o sea, como que aún cuando yo entrevisté, había mucho ese discurso todavía del emprendedorismo y de ver a Uber como esa tabla, ¿no? Ni siquiera era una cuestión, es que no había otra opción, no consiguieron entrar en el mercado, ¿no? Entonces, o sea, reinsertarse, entonces era la única opción. Obviamente, también no podemos decir que, o sea, ese trabajador está alienado. Yo creo que no se trata de eso, se trata del hecho de que, bueno, finalmente él está viendo que es la opción que está encontrando y va a decir, bueno, fue lo único que encontré, ¿no? Pero ya había, por ejemplo, una cuestión de ese señor que dijo, yo quiero empezar diciendo que si no fuera Uber, que fue el entrevistado, si no me equivoco, el entrevistado 2, quiero empezar diciendo que si no fuera Uber, ¿no? Yo no tendría, en fin, no tendría algo, o lo mínimo, no tendría nada, pero él también decía, es que yo estaba trabajando largas jornadas y de repente yo vi, o sea, yo voy a sufrir un accidente, ¿no? O sea, no puedo trabajar tanto tiempo. Entonces yo creo que la misma dinámica también de la actividad laboral fue posibilitando que lo que tú mencionas, ¿no? Esa conciencia de la cuestión de la explotación de clase fuera emergiendo. Sería más o menos lo que yo veo, o que vi, ¿no? Muchas gracias, Camila. Bueno, ahora me gustaría que bueno, el doctor Mike respondiera, por favor, a la pregunta que hice hace un momento. La vuelvo a reformular un poco. ¿Cómo o desde dónde se podría reformar? ¿Desde dónde se podría reformar el ecosocialismo, pensando que es un movimiento que
desde mi perspectiva, ya ha sido absorbida por el capitalismo, ¿no? Y es un lugar en donde pocos, o más bien algunas personas, ¿no? Muy contadas, pues tienen acceso debido al coste que implica también ser ecosocialista, eco-friendly, ¿no? Y todo lo que implica esto. Bueno, Lois. Thank you, Jairo. His question was, how could eco-socialism be reformed, since from a couple of years back, it has already kind of been absorbed by capitalism when they started with the eco-friendly merchandise. But at the same time, with capitalistic eco-friendly merchandise, it's not accessible. They are usually more expensive than the other materials, and how that could be handled. Yeah, I mean, I think there's a great attempt in this country for a lot of capitalist organizations to try to convince people that they're doing all they can, and therefore we don't have to worry anymore because we'll get there, they'll sort it out for us, which is basically all bullshit. You'll find gradually, it'll last for a while after the recent meeting in Edinburgh, or was it Glasgow? It was in Scotland recently. A lot of pledges that, okay, we'll be all right, give us another 10, 20 years, we'll gradually get there. And meanwhile, all around us, the world is being destroyed. So I really don't think we'll ever get there. I think, I hope we do. And if we're not going to have eco-socialism before then I'd rather save the planet under capitalism. But I really don't think that it may be stalled for a while, but I don't think it will happen. And I think you're right. It's been sold. It's quite trendy and quite middle class and a cool thing to do to recycle everything and look after the planet. And that's all well and good. But at the same time, people just carry on acting in a capitalist way and exploiting workers. And so I think it's got to go together, because the long-term future of the planet has to be eco-socialist. And we have to see through all these people like Klaus Schwab, who says the fourth industrial revolution is really good for everybody. It's good for us business people, and it's good for the workers. Now we have to see through that. And I think people like Michael Lowy and Lee Brownhill and Teresa Turner, with a lot of their writing, I think makes the point that we can only do it if the women of the world are behind us, women of color of the world behind us, and we're centered around an eco-socialist program. That doesn't mean we don't have reforms in the meantime. Of course, Marxists always support reforms for working people, but the long term has to be a struggle towards a different civilization, as Michael Lowy puts it. Thank you so much, Mike. And bueno, quiero agradecer a todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer antes de que cerremos esta sesión? Estaremos, o quiere comentar algo, por favor. No, bueno, si no es así, les quiero agradecer su participación. Les recuerdo que todavía tendremos una mesa que se llama Forjando Sociedades Postcapitalistas, Comunidades Indígenas y Campesinas en América Latina se están consolidando como sujetos comunitarios revolucionarios, forjando nuevas sociedades postcapitalistas al margen del mundo globalizado, ofrecen alternativas al desarrollo para superar las múltiples crisis actuales, que lo imparte el doctor David Barkin, profesor en la UAM Xochimilco, en México, y ustedes tienen el link de acceso, va a ser en la sala 2, los esperamos. Es todo de mi parte, quiero agradecer en nombre del Instituto Societas y gracias por acompañarnos.